tardes, mi nombre es Menari Vega y hoy, junto con mi compañera Kenia Berumen, les vamos a estar hablando sobre el quinto capítulo de nuestro libro de embriología de Langman, que es la tercera semana del desarrollo, que es en base al disco germinal trilaminar. Básicamente en este video explicaremos uno de los procesos más importantes del desarrollo embrionario, la gastrulación, que ocurre durante la tercera semana de gestación. Durante este periodo se forman las tres capas germinales, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, a partir de las cuales se originan todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. Comprender este proceso es fundamental porque cualquier alteración en esta etapa puede producir malformaciones congénitas muy importantes. El inicio de la gastrulación es el evento más relevante de la tercera semana. Este proceso comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto alrededor de los 15 o 16 días del desarrollo. Al principio, la línea primitiva es poco visible, pero pronto se define como un surco angosto con elevaciones a cada lado. En el extremo cefálico de esta línea aparece el nodo primitivo, rodeado por la fosita primitiva, que son estructuras que funcionan como centros organizadores del desarrollo embrionario. Seguimos con la migración e invaginación celular. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Al llegar, cambian su forma, se desprenden del epiblasto y se introducen hacia el interior mediante un proceso llamado invaginación. Este movimiento está regulado por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, conocido como FGF8. El FGF8 permite que las células pierdan caderina, que es una proteína que normalmente mantiene unidas a las células epiblásticas. Gracias a esta pérdida, las células pueden desplazarse. Además, FGF8 induce la expresión del factor de transcripción Brachyury, esencial para la formación del mesodermo. La formación de las tres capas germinales. Después de invaginarse, las células del epiblasto adoptan distintos destinos. Algunas células pueden reemplazar al hipoblasto y forman el endodermo embrionario. Otras se ubican entre el epiblasto y el endodermo y pues forman el mesodermo. Las células que permanecen en el epiblasto se convierten en ectodermo. De esta manera, el epiblasto da origen a las tres capas germinales que formarán todos los tejidos del embrión. Seguimos con la migración y la placa precordal. Mientras las células migran, se extienden lateral y cranealmente hasta contactar con el mesodermo extraembrionario. En dirección cefálica, las células avanzan hacia la placa precordal, una estructura situada entre la futura notocorda y la membrana orofaringea. La placa precordal será importante más adelante para la inducción del prosencéfalo. La membrana orofaringea, por su parte, marca el sitio donde se formará la cavidad oral. A continuación, les vamos a hablar un poco ahora sobre las correlaciones clínicas de la gastrulación. Durante el inicio de la tercera semana del desarrollo, cuando ocurre la gastrulación, el embrión es especialmente sensible a los teratógenos. En esta etapa se establecen los mapas de destino de varios órganos, por lo que agentes como el alcohol pueden dañar poblaciones celulares muy específicas. Dosis altas de alcohol pueden destruir células de la línea media anterior del disco germinal y provocar holoprosencefalia, caracterizada por prosencéfalo pequeño, ventrículos laterales fusionados y ojos muy cercanos, que es el hipotelorismo. Este periodo ocurre alrededor de 4 semanas después de la última menstruación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. La gastrulación también puede alterarse por factores genéticos o tóxicos.
Un ejemplo es la disgenesia caudal, sirenomelia, que es causada por una deficiencia de mesodermo en la región caudal. Esto produce fusión e hipoplasia de las extremidades inferiores, anomalías vertebrales, agenesia renal, ano imperforado y defectos genitales. En humanos se asocia con diabetes materna. En modelos animales se relaciona con alteraciones en genes como TBXT, WNT y Engrailed. Otra alteración relacionada es la persistencia de restos de la línea primitiva que pueden formar teratomas sacrococcígeos y pues el tumor más común en neonatos. Estos tumores contienen tejidos derivados de las 3 capas germinales y también pueden originarse por migración anómala de células germinales primordiales. Como ya comenté con toda la información reciente, en la tercera semana del desarrollo embrionario ocurre pues los procesos más importantes, que es de los que hemos estado hablando, que es la gastrulación. En este momento, en la imagen que se está presentando, el embrión pasa de ser un disco bilaminar a un disco trilaminar, estableciendo las bases de todos los tejidos del cuerpo. Inicialmente observamos 2 capas, el epiblasto en color azul y el hipoblasto en color amarillo. Por encima del epiblasto se encuentra la cavidad amniótica y por debajo el saco vitelino definitivo. Rodeando al embrión aparecen estructuras extraembrionarias como el citotrofoblasto, el sincitiotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, que participan en la implantación y nutrición. En la siguiente imagen, el evento clave inicia con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Esta estructura marca el eje longitudinal del embrión y define los polos cefálico y caudal. En el extremo anterior de la línea aparece el nodo primitivo, también llamado organizador. Desde aquí, las células del epiblasto comienzan a migrar hacia el interior en un proceso llamado invaginación. Después, durante la invaginación, ocurren 3 eventos fundamentales. Primero, algunas células reemplazan al hipoblasto y forman el endodermo definitivo. Segundo, otras células se sitúan entre las capas y originan el mesodermo intraembrionario. Y tercero, las células que permanecen en la superficie se convierten en ectodermo. Así se establecen las 3 capas germinales del embrión. Sigue la imagen de las células prenotocordales. Desde el nodo primitivo, un grupo especializado de células migra hacia la región cefálica formando el proceso notocordal. Estas células prenotocordales avanzan por la línea media hasta llegar cerca de la membrana orofaríngea. Durante este trayecto puede formarse temporalmente el conducto neuroentérico, que comunica la cavidad amniótica con el saco vitelino. Después sigue la formación de la notocorda. Posteriormente, el proceso notocordal se transforma en la placa notocordal, que luego se pliega para formar la notocorda definitiva. La notocorda es fundamental porque define el eje corporal del embrión, induce la formación del tubo neural, sirve como base para el desarrollo de la columna vertebral también. Seguimos con la vista general del embrión, ya que mientras esto ocurre, en los extremos del disco embrionario permanecen 2 regiones importantes: la membrana orofaríngea, que dará origen a la boca, y la membrana cloacal, futura región anal. Estas zonas carecen de mesodermo y marcan los límites del embrión en desarrollo. En resumen, la gastrulación transforma profundamente al embrión, estableciendo las capas germinales y la notocorda, estructuras esenciales para la formación de todos los órganos y sistemas del cuerpo humano. Yo soy Kenia Valverme Alcaraz y voy a hablar sobre la formación de la notocorda. Las células prenotocordales que atraviesan el nodo primitivo migran hacia la región craneal, formando primero la placa notocordal.
Posteriormente, esta placa se pliega y separa el endodermo para formar un cordón sólido. Esta vendría siendo la notocordia definitiva. La notocorda cumple funciones clave. Esta establece el eje longitudinal del embrión, también induce la formación del tubo neural y sirve como base del esqueleto axial. Durante un periodo breve aparece el conducto neuroentético, que conecta temporalmente la cavidad amniótica con el saco vitelino, membrana cloacal y alantoides. En el extremo caudal del embrión se forma la membrana cloacal, compuesta por ectodermo y endodermo sin mesodermo intermedio. Casi al mismo tiempo aparece el alantoides, un pequeño divertículo que se extiende hacia el pedículo de fijación. En humanos el alantoides es rudimentario, pero puede estar implicado en anomalías del desarrollo vesicular. Establecimiento de los ejes corporales. Durante esta etapa se establecen los ejes corporales. Esta vez les vamos a dejar una imagen para ejemplificar. El eje cráneo-caudal divide en antero y posterior. Define el extremo de la cabeza y el de la cola. Se establece mediante la ubicación de la placa percordal y la trayectoria del surco primitivo. Eje dorsoventral. Este divide en dorsal y ventral. Establece el dorso y la zona ventral. Se origina temprano, heredado del eje embrionario en etapas de morula y blastosis. Eje izquierda-derecha. Determina la simetría del cuerpo y la colocación de los órganos internos. La señalización por la proteína nodal es clave para este eje. Esos ejes organizan al embrión trilaminar con ectodermo, mesodermo y endodermo para la futura organogénesis. Diversos genes regulan este proceso. El gen nodal mantiene la línea primitiva. El BMP4 ventraliza el mesodermo. Coordina, anoquina y folistatina antagonizan el BMP4 para dorsalizar estructuras como la notocorda. Para la lateralidad izquierda y derecha intervienen el FGF8, LEFT y el gen maestro PITX2. Alteraciones en estas señales pueden producir defectos como citrus inversus, dextrocardia y heterotaxia. El disco embrionario, inicialmente redondo, se alarga gradualmente. El crecimiento ocurre principalmente en la región cefálica, mientras que la línea primitiva comienza a reducirse y finalmente desaparece al final de la cuarta semana. El desarrollo del embrión progresa en dirección cefalocaudal. Desarrollo del trofoblasto. Mientras ocurre la vasculación, el trofoblasto también evoluciona. Las vellosidades primarias se transforman en vellosidades secundarias y finalmente vellosidades terciarias con vasos sanguíneos. Esto permite establecer la circulación entre la placenta y el embrión. El pedículo de fijación se convertirá más adelante en el cordón umbilical. En resumen, durante la tercera semana ocurre la menstruación, proceso mediante el cual el epiblasto origina ectodermo, mesodermo y endodermo. También se forma la notocorda, se establecen los ejes corporales y se prepara el sistema de intercambio placentario. Estos eventos constituyen la base del desarrollo humano normal. Gracias por ver el video. Respecto a la lateralidad corporal, situs solitos es la posición normal de los órganos. Situs inversus es una condición en la que los órganos se encuentran colocados al revés, como si fuera una imagen en el espejo. Les vamos a dejar un video o una imagen para ejemplificar esta condición. Esta imagen que corresponde a una condición llamada situs inversus. Primero quiero que observen que en la imagen aparecen varias representaciones anatómicas. En el lado izquierdo podemos ver la disposición normal de los órganos internos, tanto del tórax como del abdomen. Y al centro vemos un bebé con los órganos visibles, pero en una posición invertida, como si fuera un reflejo en el espejo. Normalmente en el cuerpo humano el corazón se encuentra del lado izquierdo del tórax. También el pulmón izquierdo es un poco más pequeño porque comparte espacio con el corazón, mientras que en el pulmón derecho es más grande. En el abdomen el hígado se encuentra principalmente del lado derecho, el estómago el vaso del lado izquierdo y el intestino sigue una distribución específica. En esta organización normal se conoce como situs solitos. Ahora, si observamos la imagen central del bebé, podemos notar que todo está invertido. El corazón está del lado derecho del tórax, lo cual recibe el nombre de dextrocardia. El hígado aparece del lado izquierdo y el estómago y el vaso están hacia la derecha. Incluso la disposición del intestino también está en espejo. Eso es lo que llamamos situs totalis, porque la inversión incluye tanto los órganos torácicos como los abdominales. Es importante entender que esta condición es congénita, es decir, está presente desde el nacimiento, no es algo que se desarrolla después ni es causado por hábitos o enfermedades posteriores. Ocurre durante las primeras semanas del desarrollo embrionario, aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana, cuando el embrión está establecido en el eje corporal,
es decir, definiendo qué será derecha y qué será izquierda. Durante ese proceso existen estructuras microscópicas llamadas cilios en el nodo embrionario, que ayudan a dirigir señales químicas y moleculares que determinan la lateralidad. Si ese mecanismo se altera, la orientación puede invertirse completamente y entonces los órganos se desarrollan en forma de espejo. Algo muy importante es que en la mayoría de los casos las personas con situs inversus totalis pueden vivir una vida completamente normal. Sus órganos funcionan adecuadamente, simplemente están en el lado contrario. Muchas veces la condición se descubre por casualidad. Por ejemplo, cuando se realiza una radiografía del tórax y se observa que el corazón está del lado derecho. Sin embargo, sí puede haber complicaciones clínicas importantes. Por ejemplo, en una persona con anatomía normal, la apendicitis produce dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Pero en alguien con situs inversus, ese dolor podría presentarse en el lado izquierdo, lo que podría generar confusión diagnóstica si no se conoce la condición. También es importante mencionar que existen otras variantes llamadas situs ambiguos o heterotoxia. En este caso, los órganos están completamente invertidos, sino distribuidos de manera irregular, a diferencia del situs inversus totalis. En esta variante sí puede asociarse con malformaciones cardíacas congénitas más complejas y otros problemas estructurales. El embrión del situs inversus totalis, que es el que estamos observando en la imagen, generalmente no presenta complicaciones graves, aunque en algunos casos puede estar asociado con el síndrome de Carter-Henner, que incluye problemas respiratorios debido a alteraciones en los cilios. En conclusión, lo que estamos viendo en esta imagen es una inversión en espejo de los órganos internos. Es una condición congénita que ocurre durante el desarrollo embrionario temprano y que en la mayoría de los casos no afecta significativamente la calidad de vida de una persona. Pero sí es fundamental conocerla para evitar errores diagnósticos y comprender adecuadamente la anatomía del paciente. Otra condición sería situs ambiguus, también llamada heterotoxia. Es cuando los órganos no están ni en su lugar normal ni totalmente en espejo, sino en una posición mezclada o desorganizada. También les vamos a dejar un video o una imagen para ejemplificar esta condición. En esta imagen podemos observar un ejemplo de situs ambiguus, también conocida como heterotoxia. Esta condición se caracteriza por una disposición anormal y desorganizada de los órganos internos, especialmente en el tórax y el abdomen. En la parte superior vemos los pulmones y el corazón. El corazón no está colocado siguiendo la distribución normal izquierda-derecha, y además puede presentar malformaciones estructurales. De hecho, en la mayoría de los casos de situs ambiguos existen cardiopatías congénitas complejas, lo que hace que esta condición sea clínicamente importante. Debajo del corazón observamos el hígado, que en la imagen aparece más centrado de lo habitual. Normalmente el hígado se encuentra principalmente del lado derecho, pero en la heterotaxia puede estar en una posición intermedia o diferente a la normal. También se observa el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En esta condición, estos órganos pueden presentar alteraciones en su rotación o posición, lo que puede causar problemas digestivos. El vaso, que en condiciones normales está del lado izquierdo, puede estar ausente o presentarse en múltiples fragmentos pequeños, dependiendo del tipo de heterotaxia. En resumen, esta imagen representa cómo el situs ambiguus no existe una organización clara y simétrica de los órganos, sino una disposición irregular que puede afectar principalmente al corazón y el sistema digestivo. Los defectos de lateralidad se deben a fallas en el establecimiento del eje izquierda y derecha. Mutaciones del gen Z y C3 puede causar heterotoxia ligada principalmente al cromosoma X. Además, la serotonina participa en este proceso. La alteración de su señalización puede producir situs inversus, heterotoxia y defectos cardíacos. Estudios epidemiológicos sugieren que el uso materno de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina se asocia con mayor riesgo de malformaciones cardíacas, lo que respalda la importancia de la serotonina en la lateralidad. La clave. La vasculación es una etapa crítica. Alteraciones tempranas en la formación de las capas germinales y en el establecimiento de los ejes corporales pueden originar malformaciones congénitas graves.